El tema que vamos a tratar el día de hoy es la Constitución y los derechos laborales. Contamos ya con la presencia de nuestro ponente Juan Pascual Chumpitaz Valverde. Él va a acompañar el día de hoy. Él es abogado en ejercicio agremiado al Ilustre Orden del Colegio de Abogados de Lima, experto en derecho corporativo con alta especialización y licitación en derecho laboral y tributario. Es egresado del CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, en la especialización de inteligencia estratégica y competitividad. Es contador público de la Universidad Tecnológica del Perú, agremiado al Colegio de Contadores Públicos de Lima, con estudios concluidos de maestría en política y gestión tributaria y doctorado en contabilidad y ciencias empresariales en la Universidad San Martín. Tiene también una maestría en Derecho de Empresas y estudios doctorales en Derecho en la Universidad Federico Villarreal. Él nos va a acompañar esta noche y vamos a aprovechar al máximo esta ponencia de aniversario, y le damos la bienvenida a nombre de la Asociación de Profesionales y le agradecemos también por acompañarnos. Lo dejamos con el señor Juan Pascual Chumpitaz. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Previo saludo especial a cada uno de ustedes, amigas y amigos de la Asociación de Profesionales de Ferreñafe, ¿no? Conforme indican también en la invitación, una institución multidisciplinaria que reúne a profesionales ferrefaños de diferentes especialidades, con formaciones universitarias, técnica, pedagógica, para proyectarse ciertamente a su comunidad en los ejes estratégicos como es la salud, la educación, la cultura, el deporte, el medio ambiente, agroindustria y turismo, la infraestructura y urbanismo, que surge ciertamente con esta necesidad de mejorar en forma sustancial e innovadora la generación, por cierto, de actividad, el dinamismo y también la fuente de empleo para cada una de nuestras familias. Yo creo que desde Ferreñafe eso podemos replicarle a nivel de todo el Perú, hasta los lugares más recónditos, ciertamente, porque de lo que se trata es generar también, por cierto, este debate, ¿no? Entre generar mayor formalidad laboral, que es el tema que vamos a abordar hoy día, pero también tomar en cuenta el emprendedurismo, el emprendimiento, como desde una constitución, la Carta Política vigente del año 93, 1993, que es pues la norma con que nosotros tenemos que respetarla, al margen de la discrepancia que podría haber ahí, de la disminución de los beneficios que pudieron ver en las cartas políticas anteriores. Y si podemos también ya ir entrando en materia, podemos hablar pues que estas normas en materia en sí vinieron de alguna manera flexibilizando, pero también generando un nivel de perjuicio, ¿no? Debate también cuando hablamos de la ley MIPE laboral en el peldaño de microempresa y pequeña empresa, que ciertamente muchos emprendedores están de acuerdo que se vaya flexibilizando, pero desde la masa trabajadora ustedes pueden advertir a lo largo y ancho del Perú como en las plazas pues salen estas protestas colectivas, estas organizaciones, ¿no? Los grandes sindicatos o pequeños sindicatos también, o desde el Estado que tanto se pregona que se debe de respetar todo lo que atañe a las normas laborales. Sin embargo, vemos que la realidad nos dice otra cosa. Desde el Estado también se incumplen estas mismas normas. El Estado es el primero en cumplirlas, pero no se da. Y si queremos ejemplificar algo, por ejemplo, el Poder Judicial, donde muchos cesantes o trabajadores en ejercicio vienen reclamando muchas demandas insatisfechas, ciertamente, ¿no? De estos aspectos podemos ir
conversando, pero ya en ese sentido, amigas y amigos, entrando en materia de la Constitución y los derechos laborales, tenemos que situarnos en nuestra Carta Magna y básicamente desde el artículo 22 al artículo 29 que aborda y, por cierto, a manera de pinceladas podemos ir comentando que las normas en sí, en materia, un punto muy importante que ustedes podrán también coincidir de que se falta trabajar mucho este aspecto. Mucho se ha hablado, por cierto, que las materias penal, la materia civil, tiene su código correspondiente, ¿no? El código penal y su código procesal y demás normas en el ámbito civil de igual manera, pero en el ámbito de lo que es el derecho laboral tenemos normas dispersas como es en el tema de vacaciones, vamos a la norma correspondiente. En el tema de compensación por tiempo de servicios también vamos a la normativa y podemos ir ahí viendo los demás aspectos como las vacaciones, como las gratificaciones, y eso es todo un gran reto porque hay también proyectos que han estado en debate ciertamente para tener ya el código de trabajo, el código laboral, pero aún no prosperan ciertamente, ¿no? Amigas y amigos, si nosotros tomamos en cuenta el artículo 22 de nuestra Carta Magna, nos habla de la protección del Estado, ciertamente, ¿no? Y el fomento del empleo, ¿no? Y acá rescatamos ciertamente lo que indica, dice, el trabajo es un deber y un derecho. Deber y derecho por el lado de los empleadores, seguramente muchos sí. El gran deber del empleador es cumplir con todo lo mandatorio que dice los decretos legislativos correspondientes y las normas que da SUNAFIL o el mismo Ministerio de Trabajo, y por lo tanto tiene que cumplir y tiene que respetar este artículo 22. Y por el lado de la gran masa trabajadora, los trabajadores dirán, bueno, como es un derecho, yo como trabajador, ¿qué me someto a este poderoso que es que me va a pagar mi sueldo todos los meses? Entonces tiene que cumplirla como tal, y yo voy a cumplir ese gran deber con yo que me someto a una dependencia, pero de ninguna manera, por ser la parte más débil en esta relación contractual laboral, no podemos permitir que se nos avasalle nuestro derecho. Ahí entramos en esta dinámica de los debates cuando se dice pues que el régimen MIPE tributario flexibiliza, pero pese a ello también tenemos que poner en autos acá que nosotros, como parte de la masa trabajadora, tenemos que tener también la cultura de pregonar y tener conocimiento, ¿no? Si nosotros conversamos con nuestros padres o con nuestros abuelos, seguramente ellos nos comentarán en estos aspectos que hace mucho tiempo lo que hoy hablamos, el San Google no existía, entonces tenían que acudir pues haciendo un poco más de esfuerzos y sacrificio y tomar conocimiento en lo que atañe a las bibliotecas o los libros para informarse o estar más informado respecto a estos temas. Sin embargo, ahora la masa trabajadora actual pues acude a los medios tecnológicos, al gran Big Data que está en el Internet, y tranquilamente podemos informarnos de aspectos básicos sobre lo que abordamos hoy, nuestros derechos laborales protegidos por la Carta Política. En ese sentido, amigas y amigos, también hay que tomar en consideración pues que falta trabajar en este aspecto. A manera de anécdota, les diré que en varias oportunidades han acudido pues a la consulta, ¿no? Donde, por ejemplo, estudiantes de 16, 15 años, 14 años, piden pues, ¿no? Que uno como abogado les auxilie en prepararle un documento de autorización para que ellos puedan trabajar, ¿no? Es consabido por cada uno de nosotros, por cierto, que los adolescentes pueden trabajar, pero previa autorización por parte de los padres, ¿no? Papá, mamá autoriza vía un documento notarial, y eso se informa ciertamente al Ministerio de Trabajo, y tranquilamente puede trabajar sin afectar derechos tan importantes y tan relevantes a los adolescentes, como por ejemplo que no trabajen más de 6 horas o que no se afecte el gran derecho a la educación, el tiempo que tienen que dedicarlo, porque también formación ciertamente
pero tampoco ponerle en un riesgo de laboralidad cuando se le podría contratar a un adolescente para que haga ciertas actividades riesgosas. Eso no se puede permitir, ¿no? En ese aspecto, a lo que voy en el anecdotario, si queremos llamarlo así, es que no conocen estos aspectos. Y un adolescente, por ejemplo, que está formándose tranquilamente podría entrar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT y consultar con el RUC a este empleador, ¿no? Ciertamente, si este empleador que necesita que el apoyo de este adolescente para que trabaje por 6 horas o más de 4 horas diarias, sencillamente entra a SUNAT, consulta el RUC, en la parte baja encontrará la opción de consultar cantidad de trabajadores y en ese instante se está informando si la empresa tiene vinculada trabajadores y es una empresa formalizada, o de lo contrario, si tiene 0 trabajadores o 0 prestadores de servicio, entonces el negocio está en marcha, pero está incumpliendo con las normas sociolaborales, ¿no? Entonces, esos aspectos también, lo que quiero poner en realce es que la cultura de cada uno de nosotros es muy importante para exigir también el cumplimiento de nuestros derechos laborales, ¿no? Cultivar estos derechos tan fundamentales es importante. El Perú, por cierto, es un país contestatario, y ya lo vemos, pues, como comentaba al inicio, que hay muchas demandas laborales, pero también las en el Ministerio de Trabajo de muchas instituciones o colectivos, ¿no? Valga la redundancia que lo colectivo fue primero y después vino el aspecto del derecho individual, ¿no? Lamentablemente, claro, en las universidades, en los centros superiores, por un tema de temática que muchos podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, primero abordan todo, que es el derecho individual del trabajo, y una vez que tienen esa base de derecho individual, recién abordan el derecho colectivo, cuando tranquilamente podría ser al revés, ¿no? Pero es un tema que no es materia de debate, sin embargo lo dejo ahí para el comentario correspondiente, ¿no? Un poco de la cultura, amigas y amigos, es que al margen de los debates, que por qué los grandes emprendimientos están de acuerdo en flexibilizarla cada vez más estos aspectos de los derechos laborales, y los trabajadores ciertamente van a estar disconformes, ¿no? Sin embargo, es importante conocerla como tal, ya que la microempresa, lamentablemente, queramos o no, no te dará asignación familiar, y no vayas a reclamarle, pues, a tu empleador que está dentro del rango de las 150 incomes o 150 unidades impositivas anuales como ventas, y está, por cierto, cumpliendo con el aspecto tan fundamental que es la formalidad, porque yo como emprendedor, acá en Ferreñafe, no puedo decir, bueno, yo soy un pequeño negocio, vendo menos de 150 UIT anuales, o vale decir, pues, 690.000 anuales, o 57.000 soles mensuales en promedio. Por lo tanto, en ese escenario, no voy a, pues, estar obligado a pagar asignación familiar, no voy a estar obligado a pagar la CPS, o tampoco estoy obligado a pagar las gratificaciones, o simplemente te pago 15 días de vacaciones por cada año que me trabajas. No te doy el seguro de salud del 9% como aporte, como parte empleadora, te doy solamente el SIS, que pagas 15 soles, y así voy restringiendo ese derecho. Y estoy cumpliendo, por lo tanto no tengo problemas con el Ministerio de Trabajo ni SUNAFIL, pero por la parte del trabajador tampoco podrá exigirme a mí como empleador que yo cumpla con ello, porque ya, pues, la norma ciertamente de la micro y pequeña empresa me da la potestad de yo simplemente cumplir con aspectos básicos de una remuneración mínima vital en adelante, pero lo comentado no es obligatorio, cosa que sí corresponde también, por ejemplo, a la pequeña empresa, ¿no? Esta pequeña empresa que si factura, pues, 100, hasta 1.700 UIT, lo que dijimos, no, hace un instante, sí está obligado a cumplirla, ¿no? Sí, pago de utilidades, sí, 15 días de vacaciones, sí, el pago de las gratificaciones, por cierto, en un 50%, o la mitad, si queremos llamarlo ahí, en la coloquialidad, solo te pago la mitad del sueldo como gratificación en julio y en diciembre, ¿no? Entonces, si tenemos esta cultura como trabajadores, no vamos a ir a generar una discrepancia con nuestro empleador si estuviera acogido ciertamente
a esta ley MIPE laboral que muchos emprendimientos sí efectivamente se acogen. Lo terrible que puede pasar para un empleador en este escenario es que pese a estar en el rango de lo que hemos comentado, no cumple con el aspecto tan fundamental que es la formalidad. Inscribirse en el Ministerio de Trabajo vía la página web, por cierto, y tener su certificado de empresa MIPE, ¿verdad? Y el artículo 23, el Estado y el trabajo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si queremos poner en realce, dice acá, ¿no? El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, ¿no? Hablamos de las políticas laborales que pueden estar afectándose en los últimos tiempos, o ahora, por ejemplo, con el presidente en ejercicio, también se pretende flexibilizar, pero ya en materia colectiva, ¿no? Que estos colectivos puedan tener acceso a a cierta información que con la normativa anterior no era factible, ¿no? Pero ponemos en realce acá, habla en este artículo 23 que se protege pues especialmente a la madre y al menor de edad. Ciertamente habla de que se tiene que proteger también al impedido que trabaja, a los que trabajan, ¿no? A ver, la madre, una madre gestante que ha sido pues contratada en una empresa X, el empleador toma conocimiento que está embarazada, está en gestación, ahí el Estado entra a tallar y están las normas ahí en la materia, pues que no puede ser despedido, por cierto, ¿no? No puede ser despedido, pero lamentablemente hay situaciones que llegan pues a sede de la judicatura, los juzgados laborales, y a veces se complica tanto la situación en que finalmente termina en la segunda sede, ¿no? Que es pues entra bueno, acá hablamos de la pluralidad de instancias, ciertamente, ¿no? Frente a esta discrepancia podría llegar a una sala superior y si esto no se soluciona o la sentencia no es quedado conforme por una de las partes, por el demandante, demandado, o en ese escenario, pues podría ir a la Corte Suprema, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto? Ciertamente advertir, ¿no? Desde un inicio y reclamar con la norma el derecho, ¿no? Los menores de edad, que de alguna manera ya lo hemos comentado, efectivamente, este menor de edad no tiene que ser afectado en sus derechos como adolescente, ¿no? Caso lamentable que hemos visto, por ejemplo, donde la madre no, digamos, es beneficiada, bueno, en verdad el término no es beneficiado, sino más bien no se cumple con el mandato del lactario, ¿no? En una empresa donde tiene, pues, 150, 200 trabajadores, y de pronto vas a una fin, hay 2 o 3 madres que están en etapa de gestación o ya están en posmaternidad, está dentro del año después que nació el niño, y carambas, no tienen ni siquiera un lactario, ¿no? O si la tienen, no se cumple con los requisitos básicos que ordena la norma, ¿no? De estos aspectos, ciertamente, en el cumplimiento de este artículo 23, básicamente intertallar SUNAFIL en las modalidades inspectivas que tienen, ¿no? Que probablemente, y ahora hay que tomar en cuenta también que el internet y el presentar vía la casilla electrónica SUNAFIL te pide pues los documentos, medios probatorios de todo lo que pueda corresponder a el cumplimiento mandatorio a la protección de la madre o de la menor de edad. Uno informa, por cierto, pero si genera cierta duda, probablemente SUNAFIL estará visitando en forma presencial para exigir estos cumplimientos, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que existen muchos aspectos simulados cuando de pronto el empleador o toma conocimiento de que SUNAFIL le requiere cierta información, lo prepara y esos son actos simulados que no se puede permitir de ninguna manera, ¿no? Contratan a los especialistas, arman cierta información, se simula de que es en la historia, en el archivo de la empresa, obran y está alcanzando en el documento PDF, fotografías, todo lo que pueda probar que está cumpliendo. Sin embargo, se puede demostrar vía fiscalización que eso es acto simulado y están incumpliéndola, ¿no? Acá también podemos hablar, pues, que también podría existir medios probatorios que lamentablemente están tan manipuladas que no tienen
ningún rigor de veracidad, sino por el contrario, simplemente se pretende evadir o evitar que esa multa genere una afectación al empleador. Podemos decir afectación, pero en realidad ustedes dirán, ¿cómo va a ser una afectación si está incumpliendo? Claro, en realidad bien merecida estará seguro el empleador de tener esa multa por este incumplimiento sociolaboral. De esta forma, el Estado puede, lo que considera en todo caso es lograr alcanzar el objetivo de la protección, que por cierto siempre ha sido una situación que ha generado afectación y en muchos casos, por cierto, ya cuando se judicializan, termina en un trajinar muy complicado tanto para el accionante, ¿no? Como el empleador que incumple, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos nosotros? Por ejemplo, sí coincidimos que la mejora de políticas públicas en estos aspectos implica mucho el mayor esfuerzo, no solamente por parte del gobierno central o por parte del Ministerio del Trabajo, o SUNAFIL inclusive, sino que también entiendo que los gobiernos regionales, inclusive los gobiernos municipales pueden tranquilamente coadyuvar de una mejor manera a que se disminuya significativamente los incumplimientos formales como empleadores, a las empresas empleadoras, ciertamente, porque si en una alcaldía distrital las autoridades correspondientes a verificar que tengan, por ejemplo, las autorizaciones de funcionamiento, fácilmente ya está coadyuvando, pero si no se cumple ni siquiera el cumplimiento de las autorizaciones, los locales sin licencia, imagínense, desde el Estado se estaría también generando un mayor riesgo, ¿no?, a este cumplimiento del artículo 23. El artículo 24, que nos habla, por cierto, no se trata de que sea redundante, sino que especifica, ¿no?, el derecho del trabajador, porque claro, el trabajador, la parte débil, digamos, de esta relación que existe trabajador-empleador, nos habla pues de una remuneración equitativa y suficiente que procure para él mismo el bienestar de él y su familia, y el bienestar material y espiritual. Ustedes advierten claramente acá el espíritu del legislador cuando nos habla pues de una remuneración equitativa, ¿no? Y si hablamos acá de una remuneración equitativa, cada uno de nosotros dirá, bueno, la remuneración mínima vital actual en nuestro país es exigua seguramente para cubrir la canasta básica familiar, y claro, el vigente actual, los 1.025 soles, aún es insuficiente, algo mejoró, pero lo que se trata acá no es tanto poner en realce la remuneración mínima vital, sino más bien darle prioridad a lo equitativo, ¿no? Aquel que trabaja sus 8 horas diarias se merece mínimo esa remuneración mínima vital, no menor. Aquel que hace horas extras se tiene que respetar lo que mandatoriamente dice la norma. Oiga usted, señor empleador, aquel trabajador, las 2 primeras horas, págale pues el sobrecosto del 25% para las 2 primeras horas. Y si hace a partir de la tercera hora en adelante, págale como corresponde el 35% adicional, ¿no? Pero si hace trabajo en nocturnidad, es un trabajador que, queramos o no, por la propia actividad de la empresa, tiene trabajo nocturno, horario nocturno, págale el sobrecosto que corresponda. Entonces, aquel empleador que incumple esto, o simula cumplir, o hace ciertos vericuetos dentro de lo que la norma dice para tratar de encalzarla, pero evade, no estaría cumpliendo. Entonces, aquí es que también va a generarse una litis frente a una situación donde hay trabajadores que esperan nada más que transcurra el tiempo, y cuando se desvinculan reclaman todo, ¿no? Reclaman todo, y nuevamente estamos frente a una litis donde seguramente el abogado laboralista que va a patrocinar a este colaborador va a tener que tener los medios probatorios básicos, simplemente básicos, ¿no? Porque, claro, la carga de la prueba bien que el empleador tendrá que demostrar, ¿no?,
esto sí es muy importante porque en muchas situaciones, queramos o no, amigas y amigos, vamos a llamarlo así, este gran poderoso que es el empleador, a veces cuando está en una situación de un escenario tan complicado, termina pues eh, planteando ciertas estrategias para el proceso ya laboral o el proceso judicial en sí, y seguramente hasta medidas dilatorias, como hablábamos al inicio, pues, ¿no? Llega a sede judicial, tiene una sentencia, es apelada, esta va a una sala y en sala termina perdiendo también el empleador y igual el abogado del empleador también se va en apelación, bueno, en este caso ya vía recurso de casación laboral, y ustedes saben ciertamente que en una situación de esta naturaleza terminan 5, 6, 7, 8, 9 o hasta 10 años a veces, y ustedes y nosotros coincidimos seguramente que justicia que tarda no es justicia, porque si yo demando un tema de incumplimientos, me voy a una litis y después de 10 años recién tengo la sentencia, ¿qué justicia es esa? Si yo demando por 50.000 soles y voy a esperar 10 años o un poco más para recién tener los 50.000 soles. Seguramente ustedes me dirán, bueno, pero por cierto que se tendrán que pagar los intereses legales correspondientes, no será suficiente eso, ¿no? No será suficiente por el tiempo transcurrido, si hablamos el tema de que ese dinero se necesita en el momento que quedó desempleado o que ese proyecto que pudo tener en el caso de que quedó desempleado no se cumple, o el hecho de transcurrir pues esa década ya, de repente los años también nos van, como se dice, venciendo y no tenemos esa sinergia de hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, estos aspectos también es que no esperar, una recomendación de mi lado sería no esperar, sino reclamar in situ inmediato que se cumplan y que tu empleador te pague como corresponde, ¿no? Actos simulados también, por ejemplo, como estas desnalizaciones, los contratos que hablamos, porque el trabajador tenía un control, una salida, un horario que superaba las 8 horas diarias, trabajaba de lunes a viernes, pero había un contrato de locación de servicio. Y el empleador, queramos o no, se auxilió de cierta recomendación, pero yo quiero decirle una mala recomendación del abogado, y le dijo, mira, a ver, en este escenario, que este ciudadano que has contratado, que no marque ni entrada ni salida, o ahora los controles virtuales, los digitales, que hay, eso para nada. Que no haya forma de que el trabajador en algún momento, si quiere hacerte problemas, pueda tener ese medio probatorio, ¿no? Nunca le mandes un memorándum, nunca le crees un correo electrónico del dominio de la empresa. Entonces, tranquilamente, pasará el tiempo y si algún día este trabajador reclama, será complicado y tú como empleador tendrás la facilidad de ganar el juicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? De que tenemos que tener también conocimiento base nosotros como trabajadores para asegurarnos de mínimas pruebas, y si estamos en este escenario de que somos contratados vía locación, pero esto está desnaturalizado, en algún momento, si el empleador incumple con pagarte los beneficios sociales que corresponde como trabajador, lo que ya hemos hablado, una CTS, gratificaciones, vacaciones, etcétera, etcétera, podamos tener un medio probatorio base para poder que en sede judicial nuestra demanda sea admitida. Una vez que sea admitida, todo el tema probatorio ya de los cumplimientos será del empleador, ciertamente. Y hablamos acá también, amigas y amigos, hablamos y ponemos énfasis a estas 8 horas ordinarias de trabajo, ¿no? Estas horas ordinarias que lamentablemente un tema de que la cultura en nuestro país es, o más que la cultura, es la dificultad que tenemos en conseguir empleo, ¿no? Y a veces terminamos aceptando ciertas propuestas que nos hacen los empleadores, ¿no? Como dicen, mira, lo cierto es que tú eres el trabajador que está recién entrando, acá hay un tema de que hay una inducción laboral, esa inducción laboral tiene un costo, te vamos a preparar,
Es cierto, te dije, tienes los 3 meses en la que yo como empleador tengo la disposición, ¿no? Para evaluarte y en ese escenario de 3 meses, amigas y amigos, quiero verte cómo te desempeñas. Y si quiero verte cómo te desempeñas, mientras a las 8 de la mañana, por cierto que cuando cumple las 8 horas, si tú sientes que necesitas mayor refuerzo, quédate 2, 3 horas más y eso va a permitir que yo te contrate o en tu caso te renueve el tiempo y ya seas un trabajador bajo los contratos modales, no sea por necesidad de mercado o sea por incremento de actividad, ciertamente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá en forma resumida? Tenemos que ha pasado 3 meses donde este colaborador nuevo ha hecho horas extras por 3 meses y el empleador no lo reconoce y se justifica en que se quedó porque necesitaba aprender, estaba alineándose a las políticas, a la forma de trabajo, necesitaba reforzamiento, yo le di mayor capacitación, pero aún no aprendió y tuve que darle mayor sobreesfuerzo para que esté preparado en el perfil del puesto laboral. ¿Es un abuso o no es un abuso? Sí es un abuso, por cierto. Y si eso lo multiplicas por 30, 40 trabajadores que rotan, porque hay empresas grandes pues, que rotan rápidamente los puestos laborales, ¿no? Sabemos pues que eh, cuando trabajan estos aspectos de los perfiles de puesto laboral, dicen, este puesto laboral cuesta 1.500 soles. El trabajador da 2 años, pide aumento porque ya pues es un trabajador más competitivo, se cierra el peldaño, el tope y dicen, no, este puesto vale 1.500, no hay aumento de sueldos, esperarás un poco y el trabajador termina retirándose, termina renunciando, ingresarán nuevamente nuevos trabajadores y así en esa situación, en ese círculo vicioso o virtuoso, llamémoslo así, esa rotación laboral hace de que permita esta mala práctica del empleador de horas extras sobre pretexto de que lo está capacitando por ser un trabajador nuevo. No se debe permitir esto, pero también está, pues, así como somos contestatarios dentro de una colectividad, seamos contestatarios también, con todo el respeto, por cierto, ante nuestros empleadores cuando pretenden avasallarnos, sobre pretexto que necesitamos mayor formación, mayor adiestramiento cuando son actos simplemente evasivos para no pago de las horas. Por cierto que cuando ya digamos que estamos en la sede del Ministerio de Trabajo y donde está generándose de alguna manera ya una litis, una discrepancia empleador-trabajador sobre los temas de los derechos laborales que venimos hablando, tienen que impulsarse o tenemos que invocar estos derechos laborales que aborda el artículo 26 de nuestra Carta Política vigente, ciertamente, ¿no? Esos principios que regulan la relación laboral, hablamos de la igualdad de oportunidades sin discriminación, amigas y amigos. Si nos detenemos acá por unos instantes, no discriminación o sin discriminación, es consabido por cada uno de nosotros que actualmente hay discriminación, sea racial, sea por sexo, sea porque profesas cierta religión, o por incluso por la identificación política, el color político, etcétera. Vamos a ir hablando también acá el tema de los grupos de los LGBTI que van agregándose letras en el tiempo, ¿no? Entonces, esto se tiene que tener muy en cuenta nuestra masa empleadora, los empleadores deben no perder de vista lo que mandatoriamente ordena este artículo 26 de nuestra Constitución Política, ¿no? Es consabido también que llegó a sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Bastará seguramente googlear o cada uno de ustedes revisar por su cuenta de un ciudadano peruano, bueno, digamos que acá, si me permiten el término, tenía las inclinaciones a persona gay y por eso se le trató tan mal. Bueno, acá hubo una afectación a derechos laborales, pero también en sede penal se tuvo que ver todos estos temas porque se había generado una afectación a sus derechos e incluso pusieron en riesgo su vida, el cuerpo y las otros aspectos delictivos que finalmente, ¿por qué se tiene que llegar a una sede internacional
si en el Perú tenemos nuestras normas suficientes, porque la incumple, el mismo Estado la incumple, o porque lamentablemente una vez cometida los actos que violan la Constitución, se pretende salvar. Es consabido, por cierto, que una recomendación de una sede internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde recomienda al Estado evitar estas malas prácticas, eso significa pues que en nuestro país, por más esfuerzo que se viene haciendo, de lo que nuevamente regresamos a las políticas de mejoras en estas materias laboral, y estas políticas públicas en general inclusive, es insuficiente porque necesitamos pues tener un alto nivel de tolerancia, ¿no? Este alto nivel de tolerancia que no lo vemos a veces incluso en los fiscalizadores, ¿no? Las municipalidades, cuando se agrede un poco a la persona que está siendo intervenida. Una cosa es que esta persona se resista a ser intervenida, pero otra cosa es que se le afecte y se le ponga en riesgo la vida, el cuerpo y la salud. Pero bueno, lo que le comentaba es que esta situación o este caso concreto que llegó a la sede internacional de la Corte nos permite explayarnos y decir que efectivamente en el Perú necesitamos trabajar políticas públicas en el aspecto de la tolerancia a estos grupos que están discriminados aún en estos tiempos, ¿no? Punto concreto, amigas y amigos, también en el mismo ítem 2 o el ítem 2 del artículo 21 de nuestra carta mandatoria, la carta política vigente, nos habla del carácter de lo irrenunciable. Una práctica violatoria a este artículo, amigas y amigos, es efectivamente cuando esta empresa, o esta empresa, digamos microempresa, mediana empresa, pequeña empresa, acogida al régimen MIPE laboral, de pronto ya es una empresa del régimen general. Si eso es así, estos emprendedurismos se acostumbraron a que en el primer peldaño no le daban los beneficios completos. En el segundo peldaño de pequeña empresa se acostumbraron a que sí, pues había cierta carga que les afectaba y eso pues impactaba en sus rentabilidades proyectadas, ¿no? Pero cuando ya superaron todos los límites de venta por 2 años, como manda la norma laboral, cuando estaban en el régimen general decían, bueno, yo necesito a esta masa trabajadora, años que vengo generando empleo, 200, 300, 400, 500 puestos laborales. ¿Por qué no, en vez de partir mi grupo empresarial en 5, 10 o 15 RUCs y parto mis ventas, sigo siendo régimen dentro de lo que es la micro y pequeña empresa? O coordino con mi empleador, con mi empleado o con mi trabajador y le digo, mira, a ver, renúnciame a mis 15 días de beneficios de vacaciones. Yo no te las pago porque en realidad tranquilamente puedo acogerme a la ley MIPE y es mejor que tú aceptes. Y el trabajador terminaba aceptando porque sabía que en el régimen general tenía muchos mayores beneficios y decía, bueno, haciendo una equiparación de pro y contras, terminaba renunciando a 15 días de vacaciones al año. Son actos que no permite la ley, y si la ley no permite, esta práctica debe erradicarse. Sin embargo, conocemos que la realidad nos dice otra. La realidad nos dice que estas prácticas se dan, donde lamentablemente el empleador abusa, y este es un abuso ciertamente porque vamos a la situación que vive este trabajador, a la situación de que necesita generar un mayor ingreso, un mayor beneficio, a costa de que termine renunciando a este beneficio de los 15 días. Prácticas así es precisamente que cuando uno está en esta situación tiene que invocar simplemente el artículo 26, inciso 2, el carácter de la irrenunciabilidad de estos derechos reconocidos por nuestra Carta vigente en la Constitución Política del Perú. Ahora, lo que hemos advertido, amigas y amigos, es que cometemos errores como trabajadores o como la parte desfavorecida, cuando ya no vamos, o sea, digamos que se agotó la sede SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, ya estamos en sede del Poder Judicial, y no tenemos asesoramiento de un abogado seguramente porque hay que pagar también al abogado, entonces
probablemente la asesoría de oficio de la entidad del Ministerio de Trabajo te da el apoyo ahí, y desconocemos un poco lo que aborda el inciso 3 de este mismo artículo, vale decir el artículo 26, porque te habla de la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Pero hemos visto por ser una práctica que terminamos invocando este inciso 3, pero lo pretendemos engarzar sobre medios probatorios. Entonces terminamos perdiendo el juicio por un error en la invocación de esta norma. Nuestra estrategia ya irá equivocada a esta sede y finalmente el empleador pedirá pues que no considere el juez este aspecto, porque acá este inciso simplemente lo que indica es que todo el aspecto normativo es la que va a ser favorable al trabajador. Pero no hablamos acá de medios probatorios y evitemos incurrir en este error de pretender decir pues que todo lo favorable también se considera los aspectos de los medios probatorios que, queramos o no, generará duda cuando no las hay, o cuando ha transcurrido el tiempo y es difícil encontrarla, o cuando si ofrecemos, o durante el proceso se ofreció testigos, el fallecimiento de los testigos, o se fueron al extranjero, se hace complicado probarla, o si el mismo empleador, invocando el transcurso del tiempo, pide a que el Estado dé documentos que obran en archivos del Ministerio de Trabajo, y finalmente el Ministerio de Trabajo, pese a que el tiempo del mundo de la digitalización actual, invoca, o en todo caso dice, bueno, esto ocurrió hace 10 años atrás, 8 años atrás, no lo encontramos en nuestros archivos, algo pasó acá, o se incendió el edificio, o el archivo sufrió una afectación, y terminamos complicándonos como recurrente, o como recurrido, o como demandante, o como demandado en un proceso judicial. Y lamentablemente, queramos o no, hay que ser concretos acá. La interpretación favorable obedece a normas, no a medios probatorios. Bien, entonces, tomando conocimiento que el artículo 27 de nuestra Carta Magna habla de la protección frente a un despido arbitrario, esto desde que se promulgó la Constitución Política del año 93 generó una enorme preocupación, sobre todo pues para los grandes sindicatos, porque decían, mírame, acá te habla de la protección del despido arbitrario, pero ¿cómo podemos enfrentar en una situación tan complicada que nos pueda tocar estar en una afectación propiamente o de un familiar, porque dice la ley otorga una adecuada protección contra el despido arbitrario? Este despido arbitrario, ¿qué va a implicar? Que el empleador tenga que cumplir con lo mandatorio, que el trabajador tendrá que cumplir si hay un mandato judicial que ordena que el trabajador se recomponga a su puesto laboral, o que se le pague el 1.5 sueldo por año hasta el tope máximo de 12 sueldos. Estos aspectos, pese a que la Constitución lo aborda de esta manera, lamentablemente la realidad también nos dice que es una situación que genera mucha afectación a los ex trabajadores, a los despedidos, a los que están viviendo un enfrentamiento en materia laboral con el empleador. Y mayor aún si se habla de entidades del Estado que también están en esta situación como empleadores, el Ministerio Público, o el mismo Poder Judicial, o una entidad del Estado como una municipalidad provincial y distrital donde despide trabajadores y terminan enfrentándose en el Poder Judicial. Y lo peor es que, claro, esta situación genera grandes crisis familiares, grandes crisis de afectación al entorno de alimentos. Si es un trabajador que le descontaban, por ejemplo, alimentos en un porcentaje de 20 hasta el tope de 60%, cuando tiene varios hijos, ¿no? O también una afectación psicológica, una afectación que el propio desempleo, nomás ya imaginémonos, de poder reinsertarnos a un puesto laboral cuando tenemos 50 años, 55 años, 60 años, y ya ahí nomás lo dejamos, pero
se necesita también tomar conciencia ya por parte, por cierto, del empleador, que de lo que se trata acá no es que tampoco estemos en una situación de que no puedo despedirlo, pero hay que cumplir con esas formalidades. Y acá, para redondear sobre este artículo, si yo pretendo ya desvincular a mi trabajador como empleador, quiero desvincularlo mínimo, pues, 3 memorándum, las amonestaciones verbales, y voy generando mi archivo. Y si voy generando mi archivo, y efectivamente ese puesto laboral, ese trabajador cuya misma persona conoce el perfil de ese puesto, incumplió, llega a horas en tardanza permanentemente todos los meses, no hay mes que salven 2 o 3 veces por semana, una amonestación verbal probada, con documento firmado, o correo electrónico, o por el caso extremo ya hasta el WhatsApp, pero es un medio probatorio. Sí, en la misma práctica, estos incumplimientos, entonces hay un memorándum, refuerzo, y finalmente le mando la carta de preaviso de despido y le digo, tiene usted, señor colaborador, señor trabajador, 6 días para usted contestar mi preaviso de despido, de tal manera que usted puede estar también dentro del derecho que la ley mismo indica que usted, yo como empleador respeto su derecho. Entonces, ahí estoy generando prueba fidedigna que estoy cumpliendo. Entonces, si se da la situación en la que efectivamente corresponde un despido, ya es un despido con causa justa, es un despido que se cumplió con las normativas, pero jamás será un despido arbitrario. Un despido arbitrario donde terminas generándote una litis nuevamente por 5, 6, 8, 10 años. Sabe Dios cuánto tiempo durará según la sede judicial o la carga procesal que puede también tener el juzgado laboral en ese sentido. El artículo 28, amigas y amigos, de nuestra Carta Magna nos habla del derecho colectivo del trabajador, ¿no? Los sindicatos, las negociaciones colectivas, el derecho a huelga, ¿no? Hemos comentado también, por ejemplo, en otros eventos, cuando se evidenciaba que el empleador a los trabajadores nuevos les decía, bueno, miren, ustedes están acá con todos los beneficios, cumplimos con la ley, con toda la normativa, hacían pues el tema, ustedes saben pues que de acuerdo a las normas sociolaborales o la ley también de seguridad y salud en el trabajo, mínimo tus 4 capacitaciones anuales en materia de salud, seguridad y salud del trabajo, pero claro, el empleador también cumplía en hacer un evento de capacitación donde le hablaba todos estos aspectos que estamos hablando hoy, sus derechos laborales, ¿no? Entonces, en ese escenario, el empleador de alguna manera orientaba a que el trabajador no se complique en este aspecto de su derecho. No decía, ¿por qué tienes que estar entrando a un sindicato donde generan simplemente situaciones de reclamar el exceso y tú eres nuevo, ellos tienen 15 años, 10 años, de alguna manera se le comprende, pero tú eres nuevo, no ingreses? Y a veces el trabajador terminaba obedeciendo. La pregunta acá que surge es admisible esta propuesta por parte del empleador? De ninguna manera, ¿no? Yo como nuevo, un trabajador nuevo en la empresa, en la organización, no puede ser restringido mi derecho colectivo, a la protesta, al reclamo, a los derechos a los sindicatos que tanto hablamos, y esto ya es un aspecto que entra pues al terreno de lo colectivo que hablamos al inicio cuando vemos la protesta frente a las instituciones del Estado como el Ministerio de Trabajo o al mismo empleador que es el Estado como una municipalidad, sea distrital, provincial o departamental, ¿cierto? Y un aspecto que también yo insisto en esto, en la cultura de cada uno de nosotros como trabajadores, ¿no? Porque informarnos, nada complicado será si se trata de ver el artículo 29 de nuestra Carta, que nos habla de la participación de los trabajadores en las utilidades. Si mi empleador es una microempresa, complicadísimo que participe en las utilidades, ¿qué le voy a estar reclamando, no? Si es microempresa en el micro, y si es pequeña, complicado, pero si es una empresa del régimen general, y claro, pero también tomando en cuenta que si ya tienen 20 trabajadores a más y hay gran rentabilidad, la norma te habla pues de que esta rentabilidad de la organización o de la empresa o del empleador debe ser también
compartida por la masa trabajadora, ¿no? En ese escenario, pues, ya te habla de que en función del año fiscal, de los 365 días del año, en función de cuántos días efectivos laborales hay, y en función del sueldo del año, conforme a los 12 meses, 50% para sueldo, 50% para días laborados, se calculará el 8% o el 10% de acuerdo a lo mandatorio que indica la norma al respecto, ¿no? Y claro, acá qué límite se podría generar que hay trabajadores que cesan, no lo ubican, porque claro, las utilidades, ¿cuándo son pagadas? Son pagadas en el ejercicio fiscal siguiente, ¿no? Generalmente desde febrero, marzo, ¿no? O los primeros días de abril, de acuerdo al cronograma SUNAT, cuando la organización o la empresa presenta sus estados financieros a la SUNAT, y bueno, ahí está la utilidad del 8%, 10% corresponde a cada uno de los trabajadores, y tiene que informar, por cierto, todos los que están activos en ese instante no tienen mayor problema. El problema surge con los ex trabajadores, ¿no? Que estuvieron en el ejercicio anterior y a veces terminan no informándose, o simplemente el desconocimiento de estos datos. Por eso yo hablo nuevamente acá. Si yo conozco esto tan fundamental, tan básico, de que yo participo en las utilidades, me informo, ¿no? Entonces tendré que pedir a mi ex empleador ya en ese escenario cuánto ha sido la utilidad y poder participar. De esa manera no termino también afectándolo, porque claro, pasado cierto tiempo, las utilidades no cobradas terminan la redistribución para los trabajadores vigentes en ese escenario, en ese tiempo también, en ese horizonte de tiempo, ¿no? Esto es lo que aborda nuestra Carta Magna en sus artículos del 22 al 29 que hemos venido comentando, pero lo que queremos en forma conclusiva arribar es que se trata de cumplir las normas sociolaborales para cumplir con las normas en la materia en sí, desde el decreto legislativo 728 y todas las normatividades, el código de trabajo en algún momento lo tendremos, hoy no la tenemos y siempre tenemos que acudir a las dispersas normas que hay, pero ello no significa de que cada uno de nosotros con una cultura más de participación en conocer todos los aspectos laborales, porque queramos o no, siempre vamos a ser trabajadores, en algún momento seremos emprendedores, en algún momento seremos empresarios, o en algún momento seremos también empleadores, y tenemos que tener amplia cultura de estos aspectos tan fundamentales, estos artículos que hemos abordado el día de hoy. Yo dejo a disposición la conducción si es que hubiera algunos comentarios, o si dispongo de algún tiempo adicional para seguir en estos aspectos de la disertación sobre lo abordado hasta estos instantes. Sí, muchas gracias, doctor Juan Pascual Chumbitas. En realidad, queremos aprovechar también este momento para ver si los que nos acompañan tienen alguna consulta para que acá el doctor pueda despejar las dudas que tengan respecto a lo laboral, ¿no? Pueden levantar su mano, por favor, o en todo caso pueden escribir por el chat si es que tuviesen alguna consulta. Pueden activar también su micro. Doctor, mientras se van escribiendo por ahí alguna pregunta, yo quería consultarle, usted tocó el tema esto de la comunidad LGBT. Sí, en realidad es un tema que está siendo muy tocado últimamente y de hecho quería consultarle si las empresas están obligadas, en este caso, a tener alguna comisión, algún equipo en donde se promueva en realidad la diversidad e inclusión en estas empresas, teniendo en cuenta que existe bastante discriminación. Sí, efectivamente, ¿no? Siempre el tiempo avanza en forma avasallante y las normas van surgiendo ahí, ¿no? Desde este punto de vista, y yendo a tu planteamiento de la pregunta, nosotros tenemos como empleadores la exigencia o lo mandatorio que es tener un reglamento interno de trabajo, ¿no? Este reglamento interno de trabajo que es presentado, por cierto, al
ministerio y lo aprueba, pero la obligación se da ahorita a las empresas o los empleadores que tienen más de 100 trabajadores, ¿no? O de 100 hacia adelante, ¿no? Y entonces queda un poquito descuidado los que tienen 90 trabajadores o las micro y pequeñas empresas con poquísimos trabajadores, ¿no? Entonces, en este aspecto de la no discriminación, sí hay ya normatividades que van avanzando y deben ser incorporadas ya en el reglamento de el RIT, que le llamamos Reglamento Interno de Trabajo, y entonces esto se necesita también reforzar más, porque también los empleadores asumen cierto riesgo, ¿no? Porque claro, la norma está, y si se necesita hacer precisiones a aspectos divagantes que podrían darse, o esas dudas que podrían, o esos vacíos legales, como le llamamos cuando la norma es muy genérica, de lo que acá se trata es que no discriminación termine cumpliéndose en todos los aspectos. Menores de edad, adolescente, hombre, mujer, temas raciales, etcétera, etcétera. Y lo que dice mi estimado Julio es efectivamente el grupo LGBTI está incluido. Entonces, simplemente es cumplir con toda la normativa que tenemos actualmente, hay que cumplirla como tal, porque si yo como empleador hoy día contrato a un caballero, claro, de repente no evidencié que tenía esta tendencia al LGBTI, y en el camino, en el horizonte laboral, me percato de eso por su conducta, su comportamiento, no podría terminar despidiéndole por estos aspectos, ¿no? Entonces, sí está plenamente vigente, los empleadores tenemos que cumplir a rajatabla, queramos o no, así sea microempresa, igual hay que cumplirla, pero lo que no podemos decir es, como esto no está en una norma así específicamente regulado, o buscar los aspectos de las generalidades para decir, bueno, no hay la taxatividad, ¿no? Y si no hay taxatividad, entonces prefiero que la entidad se pronuncie y estaría generando una litis en un proceso cuando un renunciante por maltrato o un despedido por mala práctica del empleador termina yendo a sede judicial si es que en sede del Ministerio de Trabajo SUNAFIL no se agotó o no se dio la satisfacción que corresponda. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan. Y una última pregunta antes de retirarnos, porque también nos está esperando un siguiente ponente. Por ejemplo, en el caso de que de repente un trabajador quiera denunciar en este caso a la empresa o al empleador, sabemos que tiene que recurrir a la SUNAFIL, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir, el proceso correcto? De repente llamar, escribir algún correo, y si de repente la SUNAFIL también lo va a proteger, porque ten en cuenta que si de repente yo denuncio a mi empresa, después la empresa se la va a coger conmigo. ¿Cuál es el proceso que debe seguir? Claro, esta pregunta planteada por ti, Julio, en realidad surge muy a menudo, ¿no? Porque, claro, antes todo era en el Ministerio de Trabajo, en ese Ministerio de Trabajo ibas, te quejabas, reclamabas, ¿no? Y también se daban las medidas de protección como el tema del anonimato, ¿no? Y luego que se crea la SUNAFIL, entonces, inicialmente se hablaba de que el Ministerio de Trabajo para las microempresas y la SUNAFIL ya para de mediana empresa hacia adelante, ¿no? Pero cada uno tiene su rol, ¿no? Porque finalmente SUNAFIL más está orientada a las medidas inspectivas y de exigir el cumplimiento del empleador y de sancionarlo frente a los incumplimientos. Ahí podríamos hablar ya de la tabla de sanciones, si es la afectación a un solo trabajador, de acuerdo a la tabla, dice 5, 10, 15, 20 trabajadores, si es pequeña empresa, mediana empresa o del régimen general, todos estos aspectos se ve en SUNAFIL, ¿no? Y por cierto, a tu pregunta, sea en sede del Ministerio de Trabajo o en sede de SUNAFIL, se da las medidas de protección correspondiente y lo vemos muy a menudo cuando SUNAFIL visita a el empleador y no te da el detalle de qué persona ha hecho la denuncia correspondiente, ¿no? Entonces tampoco el empleador va a ser prepotente en pretender saber eso, ¿no? Y si el empleador es alguien que no conoce esto de las normativas,
que exige el término de lo mandatorio en la Constitución, de lo protector que tiene que ser en materia laboral, le explicará y entenderá el empleador que tiene que conducirse como corresponde, ¿no? No puede exigir algo que la norma de alguna manera te la prohíbe, si quieres verlo en ese sentido, ¿no? Pero lo vemos más cuando el empleado y el empleador están vinculados todavía. Hay un vínculo, está vigente. Acá no se trata pues de que estamos entre un contrato donde en el instante que firma se da por satisfecha como un contrato de compra-venta, o un contrato de arrendamiento que de alguna manera en algún momento del desarrollo normativo dijeron, miren, el contrato de arrendamiento, si hoy no firmo tiempo y eso está vigente, por lo tanto, no regulemos mucho en materia laboral, llevemos estos aspectos de la vigencia de un contrato a al ámbito laboral sin regular, pero se vio que había aspectos de mucha protección por de cosas, de bienes, se trata de la persona, por lo tanto, normativamente existe pues todo el contrato laboral en sus distintas modalidades, pero de lo que se trata acá, invocando el principio protector del trabajador y de la parte más débil, siempre está obligado SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo en proteger a esta parte débil, que generalmente es quien va, como dice, hace una denuncia o hace un reclamo. Generalmente se advierte que las medidas efectivas van orientadas a multar y ahí hay bastante protección del anonimato, pero cuando es una situación ya de que ha sido desvinculado, no hay formas de que el trabajador se pone en evidencia frente al empleador, ¿no? Porque claro, va a reclamar aspectos de incumplimiento como CTS, gratificaciones, vacaciones, etcétera, 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 y siendo un trabajador desvinculado, entra, como dice, a esta situación de una confrontación complicada, donde ya es un desvinculado, valga la redundancia ahí, no sería afectarse si es que hay anonimato, por el contrario, se tendría que identificar plenamente a la persona que está reclamando su justo derecho en la sede del Ministerio de Trabajo. Bien, doctor, no sé si tenemos ahí una pregunta de Víctor, creo que para terminar con Víctor Ruiz, él tiene una pregunta. Víctor. Doctor, muy buenas noches. Ante todo, agradeciendo la exponencia muy explícita, clara y concisa. Mi pregunta es lo siguiente. Usted sabe que hace poco nomás en el Congreso se ha hablado mucho, el 28 de julio lo volvieron a decir, el presidente de la República, por el tema de los compañeros CAS-COVID. Recordemos que por el tema de la pandemia y por decreto de urgencia, casi 5 decretos de urgencia del mes de febrero del año 2020, que era el primer decreto de urgencia, aparecen los CAS-COVID. Y ahorita en estos momentos, por ejemplo, el que habrá es nombrado, ¿no? En el sector salud. Pero aquí el tema está, por ejemplo, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo también debería preocuparse ante esta ocasión de las personas de cómo se encuentran sus labores, ¿no? Pero en el Callao, ¿qué pasa? En la región Callao, a todos los trabajadores CAS-COVID dijeron, bueno, mira, tu contrato fue el 31 de julio y acá no me queda. Bien, entonces el 1 de agosto no han llegado a laborar, no están trabajando. Pero en el caso de Lima, que es muy diferente a la provincia constitucional de Callao, Lima, en las 4 DIRIs, DIRI Sur, Norte, Este y Centro, han hecho un documento pues, que a todos los trabajadores puedan llevar su información, su currículum, para que puedan tener hasta agosto y septiembre, excepcionalmente, un nuevo contrato, ¿no? Como un contrato excepcional, para que pasen acá regular. El tema está, primera pregunta ¿es posible que esas personas del Callao puedan volver de nuevo porque los han sacado, los han despedido? Hoy estamos ya 7 ¿no? 7 de agosto, ¿sí? Sí. O sea, estamos 6 de agosto, estamos 6 de agosto, y entonces ellos van a laborar el día lunes, pueden entrar a trabajar porque la institución dice que no, ya tú terminaste el 71 y chao. Es una. Dos, cuando han terminado su contrato, claro, han terminado su contrato, no los han votado, ¿no? Porque han terminado un contrato el 31 de julio, ¿cómo quedan con sus vacaciones truncas para esas personas? Esa sería mi pregunta, doctor. Y ante todo, muchas gracias a todos y feliz aniversario, chicos. Víctor Ruiz, en realidad lo que planteas
en realidad estamos frente a una situación que va a ser muy complicado que retornen a sus puestos laborales, ¿no? Más o menos lo que te he entendido de la pregunta es de que ellos ya están desvinculados, son CAS, COVID y ya su contrato ha vencido. Acá estamos más bien frente a una exigencia del cumplimiento de la norma laboral, porque si hablamos de vacaciones truncas, si se trata del CAS, si la normativa indica que hay que pagar las vacaciones truncas, se podrá exigir, de lo contrario no. Entonces hay que ver la norma de la materia en sí, de los CAS, qué beneficios tienen, ¿no? En cuanto al punto de que hay regulaciones, y esto ha ido incluso al sede del Tribunal Constitucional, donde, claro, ha habido pronunciamiento, y hay un amplio debate de que el CAS, pues, ha sido una desnaturalización del contrato y también es una práctica que ya no debería darse, ¿no? Pero la realidad nos dice otra cosa. Entonces, vemos muchísimo debate en estos aspectos de los dos lados y más bien de lo que tratan acá es de que esta práctica del CAS ya no se dé. Ahora, claro, en una situación como una pandemia mundial y una exigencia de salvar a la humanidad, en este caso a los peruanos afectados, tuvieron que estar por una situación de, primero, el aspecto presupuestal, que también la Constitución Política lo aborda, ¿no? Y que dice que, claro, todo se rige a nivel del Estado por lo presupuestado, y sabemos, pues, consabido por cada uno de nosotros que eso tiene un presupuesto con anticipación, con antelación, y se proyecta con un año de antelación, valga la redundancia, y por lo tanto, si queremos reconocerle estos beneficios o queremos considerar de que estos contratos en un escenario de pandemia deben ser reconocidos ciertos beneficios, no va a ser en el instante, salvo que el presidente de la República, vía de las políticas públicas, diga, hay una partida excepcional y cumplamos con todos los que fueron CAS, en ese escenario se dará el cumplimiento, de lo contrario va a ser muy complicado, y acá sí estamos frente a una litis donde se invocarán muchas normas de la materia, por cierto, del CAS, se invocarán también lo que hemos abordado hoy día de los aspectos constitucionales del 22 al 29 de la Constitución, pero será un juez, la judicatura tendrá que pronunciarse en estos aspectos, y por cierto también tomando la observancia de lo pronunciado por el Tribunal Constitucional. Esa sería mi respuesta, pero sí coincido en que muchos sostienen también que bien complicado va a ser que retornen a su puesto laboral, y si retornan, van a estar enfrentados seguramente ante el portero, que dirá, bueno, yo tengo el mandato del empleador que ya no ingresas, y invocará también el contrato ya concluido, y va a llevarte pues a una situación de que por más contestatario que seas, terminarás finalmente convenciéndote que tendrás que acudir a la judicatura para que la judicatura haga justicia, y no pretendamos también como trabajador ponernos a pelear con el portero de la empresa o de la institución, porque generalmente terminamos afectándonos psicológicamente nosotros, pero eso no significa que no ejerzamos nuestros derechos constitucionales, como es la defensa, ciertamente. Muy bien. Bueno, la disculpa, de repente hay bastantes preguntas por aquí, pero también tenemos un siguiente ponente que nos está esperando. También el doctor Juan tiene otra ponencia. Le agradecemos a nombre de la asociación. Agradecemos al doctor Juan Pascual Chupitaz por su ponencia muy explícita, muy clara y precisa. Muchas gracias, doctor, y esperamos contar con usted para unas próximas actividades. Muchas gracias. Gracias a Julio Chero y a todos ustedes por participar en esta ponencia, y felicidades en su aniversario. Nos vemos en la próxima oportunidad. Sí, muchas gracias.